Ok, por si andas batallando para dormir, échate un brownies. Se te quita. No es cierto, no es cierto. Y alguien dijo, yo quiero todos. Bueno, pues bienvenidos, me da mucho gusto verles. Aprovecho para mandar a los prejuveniles a su clase. Todos los chicos de secundaria, si hay algunos que estén aquí sentados, pueden pasar a tomar su clase. Ellos tienen una clase especial donde además de convivir, además de pues conocerse, también están siendo instruidos en la palabra, obviamente a como ellos necesitan, ¿sabes? Tú no puedes llegar y sacarles una enseñanza teológica profunda acerca de los últimos tiempos a los chicos, porque te van a mandar muy lejos. Pero sí puedes hablarles en su idioma y ellos están aprendiendo de Dios también, como también nosotros aquí. Y hoy quiero preparar, o más bien quiero compartir un mensaje que he titulado. De hecho te voy a decir cómo lo quería titular y cómo lo terminé titulando. Ya lo pusieron. Bueno, yo quería llamarle a este mensaje, saca el pandillero que llevas dentro. Pero me dijeron, no, pastor, no puedes decir eso. Bueno, entonces prepara tus piedras nada más. Pero en verdad es saca el pandillero que llevas. ¿Alguien fue una vez pandillero, aparte de Jonah? Que Jonah ya nos ha enseñado y nos ha hablado de su lado salvaje. Yo una vez intenté, pero fui muy mal pandillero, la verdad. No me salía eso. Entonces, pues yo creo que algunos tenemos ese lado pandillero por dentro, en el que quizá alguna vez rayamos una pared, quizá alguna vez aventamos unas piedras, ¿verdad? Y hicimos muchas travesuras. Pues hoy es importante que prepares tus piedras y te voy a decir por qué. Quiero leerte la palabra de Dios. Son muchos versos hoy. Espero no dormirlos. Son muchos versos, pero voy a tratar de leer solo algunos, los más importantes. Pero prácticamente la historia de David y Goliat. Pero vamos a tratar de sacar de ahí una enseñanza buena para nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 17. Y quiero que notes algunos textos en los que haré referencia, porque son 50 versículos. ¿Alguien en su vida ha leído 50 versículos? Entonces quizá hoy sea el primer día de tu vida que leas 50 versículos. Pues no los vamos a leer todos, pero sí vamos a ir ahí yéndonos en esta lectura. David y Goliat, recuerda. Dice el verso número 1 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por un valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y en su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que vengan aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Y dice el verso 11, cuando Saúl, que era rey en ese entonces de Israel, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora, versos más adelante, en el 21, aquí aparece David en escena. Pero David era un jovencillo que estaba cuidando ovejas. Pero el papá de repente le dice: ¿sabes qué, David? David era el mandadero y le dice: ve y llévales algo a tus hermanos. Entonces David en el verso 21 aparece escena y dice: poco tiempo después, para eso estas amenazas
o más bien esto que te leí, donde llegan los ejércitos, se enfrentan monte a monte, duró 40 días. Esto quiere decir que 40 días el gigante Goliat salía, insultaba a los israelitas, los ofendía, ¿verdad? Les decía de cosas. 40 días, imagínate eso nada más. Y entonces ya poco tiempo después, esos 40 días, dice el verso 21, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. Y David aparece ahí. Dice, David dejó sus cosas, las cosas que le había llevado a sus hermanos, con el hombre que guardaba las provisiones, y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Chécate nada más. Versos más adelante, pues se empieza a correr el rumor que David quiere matar al filisteo. Entonces llevan a David con el rey Saúl, y luego en el verso 31 dice así: entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar el cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me mata, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Ahora, en el verso 40 dice: tomó 5 piedras lisas David de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. ¿Por qué? Porque Saúl le había ofrecido su armadura, pero David era un jovencillo flacucho ahí que se quiso poner la armadura de Saúl y no podía ni caminar con ella. Entonces David dijo: no, yo agarro estas piedras, 5, y con estas voy a matar a ese gigante. Dice el verso 41: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirándolo con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Chéquese nada más la descripción. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas conmigo con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esa es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David se fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente, y la piedra se le incrustó allí, y Goliat se tambaleó y cayó de cara
al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Ahí está. ¡Qué historia! Esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. David y Goliat. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado enfrentar a un gigante de 3 metros? No, ¿verdad? Pero quizás sí te has enfrentado con algunos otros tipos de gigante. Yo estoy seguro que si piensas un poquito, ha habido adversarios a los cuales tú has visto como gigantes. Quizá no son de un cuerpo de 3 metros, pero sí tienen una apariencia hasta de 15 metros. Fuertes, salvajes, gigantes que traen miedo a nuestra vida. Pero déjame decirte algo, los gigantes son inevitables en la vida. Son indispensables en el camino del crecimiento y en el camino de la bendición. Tú no puedes esperar llegar a una cumbre llamada éxito sin contemplar, enfrentar al menos un gigante. Pero hay muchos gigantes en ese camino. Los gigantes aparecen desde nuestra infancia, ¿sabes? Estos no reconocen edad. El gigante no espera que cumplas 18, el gigante aparece en el momento menos esperado. Y el gigante no respeta tarjeta del INSEN. No, gigante llega, tengas la edad que tengas. Los gigantes son muchos. Hay algunos que parecen inofensivos, pero son letales. Y hay otros que parecen letales, pero en realidad son inofensivos. Solo les gusta hablar, les gusta amenazar, les gusta producir miedo. Los gigantes en nuestra vida pueden ser varios. Ya no nos enfrentamos a tipos de 3 metros y espero que nunca lo hagas. Pero sí te enfrentas al gigante del temor, de la inseguridad, de la depresión, de la ansiedad, de la pereza, de la soberbia, del pesimismo, de la lujuria, de la sensibilidad. Te enfrentas al gigante de la incredulidad, al gigante de las finanzas, al gigante del perdón, al gigante que se llama adicción. Y aquí hay muchas, pero también hay gigantes que tienen el nombre de un recuerdo de un abuso sexual. Hay gigantes a los que se les llama el pasado. Hay gigantes a los que se les denomina un familiar, una pareja, un amigo. Y hay gigantes como el mismo Satanás, a los que quizá en algún momento de nuestras vidas tendremos que hacerle frente. Los gigantes vienen a nuestras vidas y vienen para intimidar. El gigante viene y te dice de cosas y te hace que tú te sientas así como que, ay Dios mío, quiero correr. Imagínate al pueblo de Israel. Ese gigante llevaba 40 días humillándolos, 40 días diciéndoles de cosas. El pueblo de Israel tenía miedo, el Saúl, que era el rey, tenía miedo. El miedo se estaba contagiando entre todos, porque los gigantes intimidan. Pero los gigantes también desmoralizan, hacen que tu estima se vaya por los suelos, hacen que tu fe se pierda, hacen que tus fuerzas se acaben, hacen que tú quedes completamente en la lona antes de enfrentarlos en la batalla. Ellos tienen ese poder, utilizan el vocabulario, utilizan los pensamientos. ¿Para qué? Para desmoralizarte y tenerte por el suelo. Pero también los gigantes inmovilizan. Hay situaciones en las que tú no sabes cómo reaccionar. Te quedas así como y pasa algo desastroso y después tú dices, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no a X cosa? ¿Por qué? Porque los gigantes inmovilizan. También los gigantes vienen para hundirnos y matarnos. Goliat tenía el firme propósito no solo de matar a David, él tenía la firme intención de matar al pueblo de Israel. Y cuando él quería matar al pueblo de Israel, otro propósito era matar al pueblo del Dios del que tanto se venía hablando. Esa intención tenía. Y sabes, yo pensaba hoy en la mañana y platicaba con mi esposa, ¿qué gigantes he enfrentado yo? Yo he enfrentado muchos gigantes.
Una fue mi adicción con el alcohol, que la he platicado muchas veces. Enfrentamos gigantes llamados familia, llamados amigos, llamados mundo. A mí me costó mucho trabajo regresar a un mundo en el que yo había hecho muchas cosas malas. Y cuando yo regresé con miedo, porque sabía que ahí muchos me conocían. Muchos no creían en lo que ahora yo me estaba convirtiendo. Muchos decían, no hombre, el güero es cuestión de días y va a volver a caer en lo mismo. Me enfrenté a ese gigante, pero un gigante al que me enfrento muchos días y casi siempre es al gigante de mi pasado. Me avergüenza mi pasado. Y siempre uno de mis temores, y se los he compartido a algunos de ustedes, es que un día entre una persona y me acuse de algo. Ay, ahora sí muy pastor, pero ¿te acuerdas cuando hiciste esto y aquello? Y yo así, ¡oh! Y sueño con ese momento siempre, que se abren las puertas, que entra una persona y usted así, ¿verdad? No, eso me da miedo, ¿verdad? Pero Dios me ha ayudado a enfrentar ese gigante. Dios me ha ayudado a confiar en lo que Él ha hecho en mi vida sin importar mi pasado. Jamás podré huir de mi pasado, ese ahí está, ¿verdad? Me va a perseguir y quizá las consecuencias un día me alcancen, pero Dios me da la victoria de ese gigante. Me hace vivir tranquilo y confiado, aunque muchas veces ese gigante aparece a mi puerta y toca y me quiere llamar mi atención. Hoy no quiero enfocarme en los gigantes, hoy quiero enfocarme en las piedras. ¿Por qué David tomó 5 piedras? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no optó por una espada? ¿Por qué no agarró, no sé, otra cosa? ¿Por qué 5 piedras? Y sabes, esto nos deja una lección bastante buena. Yo quiero animar a que prepares tus piedras. Hoy te voy a hablar de 5 piedras que tú tienes que tener a la mano para enfrentar a tus gigantes. ¿Sí estás aquí todavía? Okay. La primera piedra es la piedra de la memoria. Ahí está, mira. La piedra de la memoria. En el versículo 31, del 31 al 37, se desarrolla la charla entre David y Saúl. Saúl le dice, ¿tú quién eres, David, para enfrentar al gigante? Eres un muchacho, eres un joven, tú cuidas ovejas y este es un guerrero desde su juventud. Pero David utilizó la primer piedra llamada de la memoria, porque David dijo, así como Dios me ha rescatado de los leones y de los osos cuando estos vienen a mi campamento y quieren robar una oveja, así Dios me va a rescatar de este gigante. ¿Sabes? Cuando tú enfrentes a tus gigantes, tú tienes que recordar lo que ya Dios ha hecho por ti. Hay veces que el gigante viene y en ese momento nos llena de temor. Incluso viene la incredulidad. Puedes llegar a pensar, chin, este es demasiado grande, no lo voy a poder matar. Pero tú tienes que recordar que si Dios ya te sacó en un momento de una situación, ese mismo Dios te va a sacar en esta ocasión y en cualquier ocasión futura. Porque Dios, así como ha estado, así va a estar hoy y así va a estar mañana. Pero esa es la piedra de la memoria. Nunca te olvides de que Dios ya ha estado contigo y Dios va a seguir estando contigo. Amén. ¿Sabe? Hay quienes se les olvida. Yo no sé de qué manera Dios te rescató a ti, pero cuando yo veo mi matrimonio como era antes, mi vida, yo digo, wow, Dios, si tú pudiste con eso, tú puedes con cualquier cosa que venga hacia adelante. Y yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes que me quedo impactado. Gilberto, el que estuvo aquí hablándonos de diezmo, el otro día nos estaba contando su testimonio. Y de verdad yo me quedé impactado y dije, wow. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, tú no le vas a tener miedo a tus gigantes. Porque si Dios ya estuvo, Dios va a estar hoy y va a estar mañana. Pero tienes que utilizar la piedra de la memoria. Nunca se te olvide eso. Primera de Crónicas, capítulo 16, en el verso del 8 al 12. No va a salir en pantalla, pero te lo voy a dar aquí. Dice, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus maravillosas
obras. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Y dice, recuerden las maravillas y los milagros que Dios ha realizado. Nunca te olvides que tienes un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que pelea tus batallas. Esa es la piedra de la memoria. Dicen que una buena memoria forma héroes. Una mala memoria forma cobardes. Utiliza una buena memoria para recordar que Dios ya ha estado y va a estar contigo. Ahora si dices, es que yo no tengo ningún recuerdo de Dios bueno en mi vida, no ha aparecido en los momentos difíciles, pregúntale a otros cómo es que han batallado y luchado con sus gigantes. A mí me llena de fe cuando escucho personas hablar de sus batallas. Eso me anima para pelear mis propias batallas. Siempre es bueno escuchar los testimonios de otros. Cuando a veces no tienes historias de victoria en tu vida, acércate a los que sí las han tenido y pregúntales cómo ha sido Dios con ellos. Y quizás si tú no tienes una historia o una memoria que recordar, puedas adquirir la de alguien más para enfrentar a tu gigante. Amén. La segunda piedra es la piedra de la oración. Antes de enfrentar a tu gigante, tú tienes que tener una vida de oración. David lo tenía. Y sabes, aunque esta historia no dice mucho acerca de la vida de oración de David, su fe nos muestra que David era un hombre de oración. Y no solo su fe, sus salmos, todos los salmos de David nos muestran su vida de oración. David oraba seguramente cuando enfrentaba a esos osos y a esos leones. David oraba quizá cuando enfrentó a este gigante. Pero David oraba cuando Saúl lo perseguía. David oraba cuando enfrentaba a sus enemigos. David oraba cuando envió el arca hasta el palacio o hasta la ciudad de David, que era Jerusalén. David tenía una vida de oración. Tú no puedes pretender enfrentar a un gigante sin contemplar tu oración. La oración es clave en tu lucha con los gigantes. Es más, en la oración a veces está la victoria. Una buena oración te garantiza la victoria con tu gigante. Una mala oración te debilita para enfrentar a tu gigante. David lo vivió. David se vio respaldado por sus oraciones, pero David se vio también abandonado por su falta de oración. Cuando vio a Betsabé en el balcón, David había abandonado su vida de oración. Vio una mujer, se le antojó, la mandó traer, abusó de ella, mató a su esposo y trajo maldición sobre sus generaciones. ¿Por qué? Porque seguramente en ese momento David había abandonado la oración. Porque si la oración estuviera con él, así como la oración impidió que David matara a Saúl porque era el ungido de Dios, la oración pudo haber impedido que David pusiera sus ojos en Betsabé. La oración no te da la victoria, o si no tienes oración puede ser tu derrota. Agarra la piedra de la oración. En Efesios 6 el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios. Y menciona ahí diferentes piezas. Dice así, por ejemplo, en el verso 13: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en tiempos de maldad. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose, escucha, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse el calzado, como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero no termina ahí. Dice el verso 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Como diciéndonos, no te sirve tener el escudo, el casco, la espada, el calzado. No te sirve eso si no tienes oración. Pero si tienes oración, tú tienes la victoria para enfrentar a tus gigantes. Entonces recuerda, cuando enfrentes un gigante, no solo tienes que llevar la piedra de la memoria, también la piedra de la oración. Amén. Ok, número 3, la piedra de la prioridad. Me gusta. En el verso 26 David deja en claro su prioridad.
Porque dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Pero luego como que hace una pausa David ahí y dice: y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ahí dejó David bien en claro su prioridad. ¿Por qué? David no combatió al gigante por un tema personal, aunque lo había. David no enfrentó al gigante por un tema familiar, aunque lo había. David no enfrentó al gigante por un tema de su nación, aunque lo había. David enfrentó al gigante porque el gigante se metió con el Dios de David. Y David dijo: yo no lo voy a permitir. Como la fama de Dios está por encima de todo. El renombre de Dios está por encima de todo. David no sabía si iba a salir ileso de esa batalla, pero estuvo dispuesto a arriesgar su vida con tal de que el nombre de Dios fuese glorificado. ¿Esto qué nos enseña? Tus luchas y los gigantes que aparecen en tu vida, por muy personales e individuales que parezcan, si los enfrentas como prioridad de que el nombre de Dios sea glorificado, tú garantizas las victorias. Si los enfrentas bajo un plano personal, es como decirle a Dios: aquí no necesito tu ayuda, yo quiero salir triunfador, Dios. Y Dios dice: dale y tómala, así te va a ir. Pero si tú lo enfrentas diciendo: ¿sabes qué, Dios? Este tema de mi adicción ya es un tema grave. Me está acabando a mí, me está acabando con mi familia, con mis finanzas, no sé. Pero lejos de todo eso, Dios, yo quiero que este gigante, al vencerlo, la gente te dé gloria a ti. Ahí le estás diciendo a Dios: pelea mi batalla por mí, Dios. Y Dios la pelea por ti. Entonces, la prioridad. Al enfrentar tus batallas, ¿cuál es tu prioridad? Yo sé que muchas veces nuestra prioridad es salvarnos a nosotros mismos. Pero si cambiamos ese enfoque y decimos: cada batalla que yo enfrente la voy a enfrentar con la intención de que Dios sea glorificado. Dios, glorifícate en esta batalla. Dios, glorifícate con este gigante. Llámese como se llame, que tu nombre sea conocido, que yo dé testimonio de que tú estás conmigo. Entonces dice Dios: va, así sí le entro y yo gano la batalla por ti. La piedra de la prioridad. Que Dios sea tu prioridad en cualquier batalla, y así tú ganarás cualquiera de ellas. La cuarta piedra es la piedra de la valentía. Me encanta imaginar el momento en que el gigante se encuentra ahí gritando, humillando al pueblo de Israel. Y luego aparece este jovenzuelo llamado David, con una honda y una bolsita de pastor y su vara de pastor. Yo creo que ha de haber sido un momento muy ridículo. Y Goliat se lo dijo, ¿verdad? ¿Que me viste cara de perro para que traigas un bastón? ¿Verdad? ¿Que no sabes que yo soy el campeón filisteo? Yo soy un gigante. No sé cuántas cosas ha de haber dicho. Y corre hacia él. Y no veo en ningún momento un David temeroso y diciendo: ay caray, ¿cómo le voy a hacer? No, al contrario. El verso 41. No, el verso 48 dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. O sea, él no esperó a que lo atacaran, él atacó también. Él se fue corriendo, no esperó el momento, él produjo el momento. Muchas veces tu gigante te va a amenazar y te va a decir: tú tendrás que sacar valentía para enfrentar a los gigantes, aunque sepas que Dios está ahí, aunque sepas que quizá ya tienes la piedra de la memoria, quizá ya tienes la piedra de la oración y quizá también ya tienes la piedra de la prioridad. Tienes que tener la piedra de la valentía, porque no hay gigantes, más bien no hay batallas que se enfrenten sin valentía. Tú tienes que tomar la valentía para decir: yo voy a enfrentar esa situación, voy a enfrentar a esa persona, voy a enfrentar a ese gigante que me está ocasionando daño, pero no lo hago en mis fuerzas,
lo hago con las fuerzas de Dios, pero necesito valentía. Cuando Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel, no era un asunto sencillo. Josué venía a suplir al gran Moisés, al que había hecho muchas cosas. Dios le dijo: sé fuerte y sé valiente. Eso le dijo en el verso 9 del capítulo 1. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¿Sabes? David no se dejó contaminar por un ambiente de miedo. Muchos soldados estaban ahí temerosos. Soldados que estaban preparados para la batalla, que habían sido formados para la batalla. Ellos estaban ahí temblando. Sabes, el ambiente de miedo puede contagiar a una persona. El ambiente de incredulidad es fácil de contagiar. Los ambientes son fáciles de contagiar. Pero cuando hay valentía, a ti no te importa qué pasa a tu alrededor. Tú enfrentas a tus gigantes. ¿Por qué? Porque tienes ese coraje y esa valentía de ya ponerle fin a esta situación. Para eso se necesita coraje y valentía. Y así tú estarás matando a tus gigantes. Amén. Y la última, la piedra de la persistencia. En esta historia de David y Goliat hay dos evidencias claras de la persistencia de David. Una, ¿por qué 5 piedras? Vuelvo a preguntar. Y no una. Si con una mató al gigante. ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué 5? ¿Por qué no una? Tanta era la fe de David, tanta era su confianza en Dios. Una bastaba, pero llevó 5. Y la Biblia nos dice por qué las 5. Porque dentro de los enemigos filisteos había 5 gigantes. En este momento solo aparece Goliat, pero versos más adelante se narra cómo David y su ejército mató a los otros 4 hermanos de Goliat. Era un pueblo de gigantes, una familia de gigantes, hombres de casi 3 metros de altura. David sabía que para darle punto final a esta batalla, él tenía que matar a esos 5 gigantes. Solo mató a uno en ese momento, porque los huyeron del temor y además murieron ahí casi todos los soldados. Pero había otros 4. Checa lo que dice Segunda de Samuel en el verso 21. Apúntalo para que en tu Biblia lo revises. Segunda de Samuel capítulo 21 en el verso 16. Dice: Isbi Benov era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Así le dijeron a David. Pero dice el verso 18: después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usá mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y el verso 22 dice: estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros lo mataron. Es decir, David dijo: aquí llevo hasta que se acabe esto. 5 piedras para 5 gigantes. Pero no solo es esa la evidencia. Yo me preguntaba, ¿por qué si la piedra ya había hecho un efecto en Goliat, por qué David tomó la espada y lo decapitó?
porque a veces tus gigantes parecerán muertos, pero solo dormirán. Y ahí muchas veces fallamos. Creemos que hemos llegado a dominar cierta situación o cierto gigante, y podemos llegar a pensar que la victoria ya está en nuestras manos. Incluso celebramos, incluso bajamos la guardia, nos relajamos un poquito, pero ese gigante en realidad no estaba muerto. Ese gigante se hizo el muerto para que tú bajaras la guardia, y cuando te descuides va a llegar y ¡pah! ¿A alguien le ha pasado eso? Que a veces crees que ya superaste una situación, ¿verdad? Y ya dices, no, ya hasta das testimonio, gracias a Dios, y de repente, tómala, llega y te pega de nuevo, porque no hemos matado totalmente al gigante. Cuando tú enfrentes a tu gigante, tú tienes que llevar la piedra de la persistencia, móchale la cabeza, asegúrate que no se vuelva a levantar jamás, porque si se levantan se hacen más fuertes. Derríbalos, mátalos y asegúrate que no volverán a aparecer en tu vida. Amén. Están las 5 piedras. 5 piedras. La piedra, ¿cuál era la primera? A ver, la de la memoria, oración, prioridad, valentía y coraje, persistencia. Esas 5 piedras van a asegurar tu victoria en contra